Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor,
Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y hoy, bueno, feliz de poder estar con ustedes el día del Señor. Lamentablemente no podremos estar reunidos en la congregación, pero le damos gracias al Señor por poder tener estos medios donde podemos llegar a ustedes. Esperamos que hoy sea un día de reflexión en su palabra. Y hoy trataremos de considerar aspectos esenciales de nuestra salvación. Una salvación que fue anunciada por los profetas y predicada desde los días de los apóstoles hasta nuestros días. Quisiera que fuéramos entonces a Primera de Pedro, que es nuestro libro serie. Hemos estado un tiempo considerando esta carta. Y quisiera que fuéramos al capítulo 1, el verso 10, perdón, y leyéramos hasta el verso 12. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como peregrinos y extranjeros en este mundo, nada puede compararse con la gloriosa noticia del Evangelio. Si nosotros pusiéramos en una balanza todas aquellas cosas que el ser humano considera como valiosas, como éxito, fama, riqueza, ninguna de estas cosas pueden sinceramente compararse con la gracia inmerecida de parte de nuestro Dios. Esto, sin lugar a dudas, tuvo que haber sido un bálsamo refrescante para todos los cristianos que estaban en el Ponto, Galicia, Asia, Bitinia, Capadocia, que estaban experimentando una de las más crueles persecuciones en toda la historia de la iglesia. Debieron haber sido tiempos muy duros, pero esto también debe ser un aliciente para nuestras vidas, considerando todas las aflicciones y todos los sufrimientos que nosotros debemos experimentar en esta dura realidad terrenal. Y nada puede compararse con la verdad del Evangelio. En mensajes anteriores, el apóstol Pedro nos ha enumerado cuáles son esas grandes noticias y cuáles son esas bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios. Él nos ha dicho 4 cosas que son bien importantes y que hemos estado analizando por todos estos días. Este es el mensaje número 4 de esta serie. Y básicamente el apóstol Pedro nos ha dicho que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Señor nos ha dado también una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. También el apóstol Pedro nos ha dicho que Dios nos ha de guardar hasta el día postrero, es decir, aquellos que hemos sido escogidos por Dios para ser parte de su santa nación, seremos resguardados hasta el final. Esa es una promesa importante y nos da seguridad. Dios nos ha de guardar por medio de la fe hasta el día postrero. Y en cuarto lugar, se nos dice, o Pedro nos ha dicho en esta carta, de que Dios está usando las pruebas presentes para el desarrollo de nuestra fe. Es decir, todas las aflicciones y todas las cosas
que han estado ocurriendo en nuestras vidas sirven para el desarrollo de nuestra fe, de nuestro carácter como pueblo, como nación santa. Ahora, Pedro nos alienta con estas grandes noticias. Pedro nos ayuda a entender cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ha dado grandes cosas. Pero ahora, a partir de estos versos, Pedro nos presenta un conjunto de evidencias que respaldan sus palabras. La pregunta es, ¿cómo saber si estas promesas son verdaderas? ¿Cómo saber si estas promesas que yo he estado leyendo en la palabra, que hemos estado estudiando, cómo saber, cómo considerar si estas cosas aplican a nosotros? Pedro presenta un conjunto de pruebas y evidencias que nos afirman y nos cimientan en la promesa de nuestra salvación. Y quisiera que en estos próximos minutos pudiéramos ver cuáles son estas verdades. Obviamente, estos 3 versos son muy ricos y tienen mucho contenido, pero quisiera enfocarme en 3 verdades que van a servir como andamio para ir mencionando algunas otras cosas que son importantes. Pero veamos 3 verdades en esta porción bíblica que nos van a ayudar a entender cuáles son las cosas que nos cimientan, cuáles son las cosas que nos ayudan a entender por qué somos tan privilegiados en los caminos del Señor. Veamos el verso número 10. El verso 10 dice de esta forma: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que estas promesas fueron anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, esto no fue algo que salió de la imaginación del apóstol Pedro, sino que estas promesas que él anuncia fueron hechas por los profetas en la antigüedad. Ahora, al igual que nuestro Señor Jesucristo, Pedro nos recuerda la importancia de recurrir a los profetas de la antigüedad para buscar la verdad. Recordemos que en Lucas 21 se nos narra que 2 discípulos de Cristo iban deprimidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban hacia Emmaús, iban recordando todas las cosas que habían sucedido durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero convenientemente estos hombres fueron interceptados por el Señor Jesucristo cuando ellos se iban de camino a Emmaús. Y el Señor Jesucristo les exhorta diciéndoles en Lucas capítulo 24, del verso 25 al 27, Él les dice algo que es importante que nosotros entendamos. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Qué dura expresión. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el verso 27 dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés, es decir, desde el profeta Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, ¿por qué puedo creer en las verdades del Evangelio? ¿Por qué puedo creer en las verdades que el Evangelio nos plantea? Es sencillo, mis hermanos, porque fue anunciado por los profetas. El apóstol Pedro usa en este versículo, en el versículo 10, la palabra inquirieron. Es decir, estos profetas buscaron la verdad. Ellos estudiaron las cosas que le fueron reveladas, pero
recuerden que ellos no tenían una revelación completa. Ellos debieron entonces estudiar, inquirir, buscar, velar para tener un poco más de conocimiento. Sin embargo, ellos vieron desde lejos una promesa que había sido anunciada desde el Edén, una simiente prometida a Abraham, un Mesías que vendría y que sería un faro de esperanza para este mundo. Uno de esos profetas que anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo fue el profeta Isaías. Isaías en su libro, en el capítulo 9, del verso 6 al 7, el profeta Isaías nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Isaías profetizó 740 años antes de Cristo, pero no fue el único. El profeta Miqueas, casi al mismo tiempo, a la par del profeta Isaías, también profetizó acerca del Mesías, profetizó acerca de la salvación que vendría. En Miqueas capítulo 5, verso 2, él nos dice no solo que vendría un Mesías, sino que nos dice a dónde tendría lugar ese nacimiento. Dice en Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, mis hermanos, los profetas habían anunciado las verdades de la salvación. Habían anunciado de que este mundo lleno de maldad tendría la visita de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que nosotros podemos cimentar nuestra fe. Ahora, lo segundo que Pedro nos dice en esta carta es que estos profetas no hablaron por sí mismos, sino que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. El verso 11, vayamos al verso 11, dice de la siguiente manera: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En este verso notemos algo interesante. Pedro usa la frase el Espíritu de Cristo, demostrando que entre el Cristo eterno y el Espíritu Santo existe una unión, una unidad inseparable. Ahora, con esto en mente, Pedro nos indica sin lugar a dudas la preexistencia de Cristo. Es decir, en otras palabras, Cristo le mostró a los profetas la gloria de Cristo. Fascinante. Cristo le mostró a los profetas la gloria de Cristo. Y esto sencillamente nos hace pensar, mis hermanos, esto. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar un poco acerca de la predicación de nuestros días. ¿Por qué? Porque si el gran tema del Antiguo Testamento era Cristo, y ahora en el Nuevo Testamento el gran tema también es Cristo, ¿dónde queda el predicador de nuestros días? Un predicador que desea hablar de sentimientos, un predicador que quiere hablar de una vida placentera, de cómo ser un mejor ciudadano, de cómo conseguir una vida más plena. ¿Dónde queda el mensaje de Cristo? ¿Dónde queda el mensaje de la salvación? ¿Dónde queda
el mensaje de la cruz. Ciertamente, muchas veces nosotros como comunicadores del Evangelio nos veremos tentados a predicar un evangelio más suave, un evangelio que se acomode a las masas, que logre a enternecer el corazón de los oyentes. Pero lo cierto es que si nosotros hacemos esto, si como predicadores diluimos la verdad del evangelio, la verdad de la salvación, entonces, hermanos, juicio y condenación viene sobre aquellos que diluyen el mensaje de la cruz. En Gálatas capítulo 1, 8, el apóstol Pablo nos dice, o les decía a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, es decir, un evangelio donde Cristo no sea el centro, un evangelio donde Cristo no sea el fundamento. Él dice, si alguien os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, entonces sea anatema. Algunas traducciones lo plantean como maldito, sea este maldito. Ahora, por otro lado, Pedro nos dice en este verso, ¿cuál fue el asunto medular de estas profecías? Es decir, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo les reveló a estos profetas acerca de Cristo? Veamos el verso 11. El verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es importante entender esto. Dos cosas resumen el Evangelio de Cristo. Dos cosas. Y fueron estas dos cosas que fueron anunciadas a los profetas. La primera es, ¿cuál fue el precio de nuestra salvación? Él dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, nuestra salvación tuvo un precio, el sufrimiento de nuestro Señor. La sangre del justo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. A los profetas se les anunció esto. Pero no solamente se les anunció esto, sino que se les anunció la gran victoria que vendría después de estos sufrimientos. Es decir, las glorias que vendrían después de que Él fuera clavado en la cruz del Calvario, una victoria sobre la muerte, porque ciertamente al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó triunfantemente. Su triunfo sobre los principados y las potestades y su autoridad sobre todas las cosas visibles e invisibles. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo guió a estos hombres a profetizar acerca de esto. Pero lo tercero que Pedro plantea en estos 3 versículos es que el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo que inspiró a estos profetas en la antigüedad, es el mismo Espíritu que hoy guía a los predicadores a anunciar el Evangelio. Verso 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor les dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas nos dice que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Y desde ese día, el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles para que su mensaje no fuese palabra de hombre, sino que fuese palabra de Dios. Y nuevamente, mis hermanos, el gran tema que predicaron los apóstoles, ¿cuál fue? Cristo y su resurrección. Lo mismo que los profetas en el Antiguo Testamento, lo mismo que a ellos se les reveló, lo mismo que ellos anunciaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Es lo mismo que ahora los apóstoles predican por medio de la guianza del Espíritu Santo. En el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, la primera carta, Pablo nos narra que habían dos grupos interesados en su predicación, pero el primer grupo era un grupo de filósofos griegos que querían que Pablo predicara acerca de filosofías humanistas. Los griegos eran muy dados a argumentar, los griegos eran muy dados a la sabiduría humana. Y el otro grupo era un grupo de judíos que se encontraban en esa región y querían que Pablo les diera señales milagrosas. Estos dos extremos. Un grupo pedía milagros, otro grupo quería que se les predicara sabiduría. Pero el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a predicar un mensaje anclado en las verdades del Evangelio. Un mensaje anclado en las verdades de Cristo. Veamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, cuál fue la respuesta de Pablo. Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, cuán sabio es nuestro Dios. Su sabiduría es sin límites. Lamentablemente, lo mismo sucede en nuestros días. Muchos quieren que se les predique un mensaje más relevante. Muchos quieren que se les predique un mensaje de más interés, algo que despierte sus propios intereses. Y ven el Evangelio de Cristo y el Evangelio de la cruz como algo que es solo para fanáticos. Pero el problema es que si no oyen el mensaje de Cristo y lo reciben por fe, se perderán. Para muchos la palabra de la cruz y el Evangelio es irrelevante, fantasioso. Pero si no oyen y se arrepienten, ellos se perderán. Pero qué privilegio, mis hermanos, tenemos hoy. Es un gran privilegio.
Lo que para los profetas del Antiguo Testamento era un misterio, para nosotros es hoy una verdad revelada. Hoy no solo tenemos pistas, rasgos, sombras del Antiguo Testamento, sino que tenemos una revelación completa, cosas que aún los mismos ángeles contemplan y se maravillan. Quiero cerrar este tiempo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10, verso 23, Él les dice a sus discípulos, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa es nuestra gran bendición, que hoy nosotros podemos ver mucho más de lo que Moisés vio. Podemos ver mucho más de lo que Elías vio, de lo que Isaías vio. Ahora tenemos una revelación completa. Jesucristo ha nacido, vivió entre nosotros, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y algún día, cuando Dios lo tenga en su soberana voluntad, vendrá por nosotros. Qué privilegio el que nosotros podamos conversar y disfrutar de estas verdades. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia, porque a ti te ha placido, Señor, esconder estas cosas de los sabios y entregárnoslas a nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia nosotros podamos entender estas verdades por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener esperanza hasta el día final. Ayúdanos y guarda nuestra fe. Guárdanos, Señor, y aviva nuestros corazones para que prediquemos el Evangelio de Cristo sin diluirlo, pensando, Señor, en que hay y tenemos una salvación gloriosa en ti. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice a tu iglesia donde estén. Bendice a los pastores, a los misioneros, bendice a nuestra nación. Y todas aquellas personas, Dios, que vengan a tus santos atrios a buscarte, hoy, Dios, puedan conseguir alimento y paz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. In
corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó